Ya, voy a compartir mi escritorio. Deberían estar viendo ya mi pantalla. Correcto. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por la deferencia de haber, digamos, podido mover, digamos, mi charla. Gracias, Brian, también, digamos, reiterar, digamos, el saludo. Espero que se encuentre bien. Agradecido como siempre de poder ser invitado y aquí a continuación para brindar la charla. Eh, Listo, entonces vamos a hablar un poco de DevSecOps. Eh, como me presentaron, mi nombre es Juan Oliva. Yo soy, soy pentester, ethical hacker. Digamos, como le dijeron al inicio, tengo el gusto de desarrollar proyectos de ethical hacking prácticamente todo el año. Vivo de ello, tengo el gusto y algo que cuido mucho porque no es sencillo. Trabajo para la empresa Silcom, en donde tenemos operaciones tanto en Perú así como en Colombia. Básicamente nos dedicamos al tema de ciberseguridad y ethical hacking. Digamos, algunas certificaciones, como le dijeron, soy instructor de cursos de ciberseguridad, ethical hacking, Linux, Asterix, que es otra rama de voz V también, digamos, que tengo. Desarrollo en PHP, Python, Node, sobre todo último Node bastante. Soy usuario, digamos, de Linux. Trabajo normalmente, como digo, digamos, siempre digo, no me da para generar un libro, pero sí trato de vez en cuando desarrollar papers técnicos acerca de ciberseguridad. El último que saqué es, digamos, el hacking de APIs y microservicios, que es un laboratorio práctico. Mi Twitter, y tengo un blog en el cual posteo ciertas, digamos, normalmente cosas, y de hecho a partir del blog ya, digamos, surgen, digamos, los cursos y también las charlas inclusive. Eh, entonces, a ver, para ver DevSecOps vamos a dar una pequeña introducción a lo que es DevOps, ¿de acuerdo? DevOps es, digamos, la práctica o es una práctica o una metodología, también le dicen, que une la parte de operaciones y la parte del desarrollo. Tradicionalmente nosotros conocíamos hace algunos años, digamos, las divisiones tradicionales en donde se dividía la gente de operaciones, servidores, redes, infraestructura. A eso lo llamaban la gente de operaciones. Y también la gente y por otro lado, la parte de desarrollo, la gente que desarrolla, programa, que normalmente son los desarrolladores. Entonces, bajo este concepto, la unión de estos dos skills es donde nace la parte de DevOps, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos digamos, perfiles digamos, de profesional trabajan juntos en el diseño de software, digamos, desde el diseño hasta el, digamos, que proceso de desarrollo final. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que hoy por hoy, a raíz de los ciclos de construcciones cortos de desarrollo, digamos la parte de tratar de desarrollar lo más rápido posible, esta metodología lo que ha ayudado es que tengamos, digamos, ciclos de desarrollo bastante cortos y lanzamientos frecuentes, ¿de acuerdo? Ya no esperamos, digamos, al final para que recién tengamos ¿cómo se llama? El producto de software ya hecho y recién lanzarlo, ¿no? Ahora ya podemos, ¿cómo se llama? A raíz de esa metodología, poder constantemente lanzar versiones de software, ¿ok? Entonces, esto implica, digamos, una reducción de fallas, implementación, reversiones o rollbacks, digamos que de pronto sacamos a producción algo y en un momento dado podemos ir para atrás, como se dice, ¿no? O sea, volver a la versión anterior. Lanzamiento, producción, son deployados, y acá viene un término que se llama deployment, que digamos bastante frecuente.
Entonces, ahora, dentro de esa metodología hay muchos términos, ¿de acuerdo? Que involucran esto, un poco más o menos dependiendo del nivel de la empresa, el nivel, digamos, de implementación de la metodología. Digamos, una primera instancia es la parte de la integración continua, continuous integration, ¿ok? Entonces, en donde es la automatización de procesos de generación de código. Normalmente para alojarlo en un repositorio general, en un repositorio central, para generar luego versiones en función a las pruebas de funcionamiento con el objetivo de corregir errores. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería algo así, ¿no? Entonces, digamos que los desarrolladores, digamos, tienen un repositorio central de código en donde van haciendo lo que se llama un push del código versionado digamos que ya el código no se queda normalmente, o todo el código no se queda en sus computadores, sino también, digamos, tienen una versión versiones actualizadas en el repositorio de software. ¿Ok? Eso lo que se podría denominar continuous integration. ¿Ok? En donde, digamos, tenemos, esta es otra gráfica que representa eso, tenemos, digamos, desarrolladores que constantemente están haciendo actualizaciones en el repositorio central de las versiones del software. Lo que acá, por ejemplo, hay ejemplos GitHub, pero también hay GitLab, GitHub y demás Gits que existen. ¿Okay? Luego tenemos como una segunda etapa de implementación de la metodología el continuous deployment, ¿ok? O despliegue continuo, ¿ok? Que es liberar de manera automática los cambios realizados desde el repositorio hasta los entornos de producción, ¿ok? Digamos, de manera más simple, yo ya en el continuous, en el integración continua, tengo todo el código en mi repositorio de GitHub o GitLab y a través de eso tengo otra herramienta en el continuo, en el continuous delivery, en el despliegue continuo, tengo una herramienta, por ejemplo, como Jenkins, ¿ok? Que lo que hace es detectar cuando hay cambios en el repositorio central y automáticamente lo que hace es detectar esos cambios y generar un conjunto de tareas, ¿ok? De manera, digamos, automatizada. ¿Ok? Entonces, los desarrolladores hacen push en el repositorio central, por ejemplo en GitHub, y luego tengo una herramienta, digamos, en el despliegue continuo como Jenkins, que lo que hace es detectar esos cambios y genera, digamos, jobs y genera tareas y a través de algo que se llama pipelines para, digamos, impulsar ese código y empezar a construir a través de una serie de, digamos que se llama artefactos, pero pueden ser, digamos, código que genere contenedores, que jala, digamos, código también de registros a través de contenedores para generar, digamos, el despliegue del software. ¿De acuerdo? Una vez que yo tengo eso, el Continuous Delivery, ya avanzamos un poco más si tenemos infraestructura como código, ¿ok? Porque el software tiene que ser alojado en algún lado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya interviene lo que se llama IAC o infraestructura como código que, digamos, a través del Continuous Delivery o del despliegue continuo, infraestructura como código genera una automatización del proceso de creación de infraestructura desde el código, en lugar de hacerlo de manera tradicional por procesos manuales. Es decir, estos procesos de siguiente, desde una ventana, ya no existen aquí. ¿Ok? Entonces, a través del código que está, digamos, que se generó a través del el continuous integration, el continuous delivery, digamos, lo trata de automatizar y se apoya en la infraestructura como código para crear, por ejemplo, los contenedores como Docker, como Kubernetes, en donde pues, digamos, el software se puede alojar y luego se pueda desplegar. ¿De acuerdo? Esto es, digamos, un ejemplo, ¿no? Entonces, Jenkins, digamos, consulta registros, ya sean locales o remotos, a través de GitHub
a través de registros de contenedores de software y empieza a construir los contenedores para alojar el software que se generó a través del repositorio central de versionado. Okay. Y finalmente, para concluir la metodología de DevOps, tenemos el gestión de configuración. ¿Por qué? Porque, digamos, todo ese proceso de creación de software genera, ¿qué cosa? Genera procesos, hay que controlar usuarios, contraseñas, tokens, hashes y demás cosas. Entonces, es, digamos, la gestión de configuración es el proceso que de alguna manera trata de controlar y audita los procesos de flujo que se generan a través de DevOps. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí, ¿no? En Infraestructura como código que se generan los contenedores, digamos que para pasar a producción, y normalmente la gente de operaciones son las que están monitoreando estas cosas para ver que todo, digamos, este proceso haya pasado correctamente a través de, por ejemplo, herramientas como FLK. Ahora, todo esto suena bastante bien, pero involucra desafíos, ¿ok? Porque, digamos, esto implica desarrollo de implementaciones continuas y rápidas, ¿de acuerdo? Tengo que ser escalable, ¿ok? O sea, tengo que tener, o sea, está bien, todo es código, sí, pero hasta abajo la infraestructura tiene que soportarme eso, ¿ok? Ahora, esto también implica nuevas superficies de ataques, ¿ok? Porque estoy, digamos, haciendo uso de nuevas tecnologías. Inevitablemente voy a tener, digamos, falencias en eso, ¿ok? Entonces, perdón. Entonces aquí necesariamente interviene este concepto que se llama DevSecOps, ¿ok? Y implementa, digamos que necesito la implementación de un conjunto nuevo de habilidades, porque evidentemente esto implica que, digamos, que tanto la gente de desarrollo como de operaciones tengan un conjunto nuevo de skills y de manejo de herramientas y de comprensión de la metodología para, digamos, que pueda abordar, digamos, todos esos procesos nuevos, ¿no? Entonces, esto es lo que sería, digamos, DevOps, puntualmente. Ahora, acá entramos ya al digamos, concepto que es la materia de la charla, DevSecOps, ¿ok? Entonces, eh, cuando hablamos de DevOps, ¿no? Hablamos de una metodología que implica varias etapas, ¿no? Continuous Integration, Continuous Delivery, infraestructura como código y Continuous Monitoring, ¿ok? Y la seguridad en la última etapa de desarrollo, es decir, digamos, en la última etapa, una vez que ya pasé todos los procesos, recién, digamos, me animo a revisar el código, revisar las dependencias, automatizar, digamos, los escaneos de seguridad, escaneos automatizados de seguridad, penetration testing, el manejo de incidentes, digamos, de seguridad y demás cosas. El costo, evidentemente, de corregir un error luego de haber pasado todas estas etapas es mucho más alto, ¿de acuerdo? Que arreglarlo en el deployment o en el continuous integration o el continuous delivery, ¿de acuerdo? O inclusive, digamos, en cada una de estas etapas. ¿Okay? Entonces, corregir en las primeras etapas ahorra tiempo y dinero, evidentemente. Si yo logro introducir estos procesos de revisión digamos, de procesos de revisión de seguridad dentro de estos flujos, evidentemente van a ser, digamos, mucho más convenientes y a la larga reduzco tiempo y reduzco dinero. Entonces, por ejemplo, digamos, si es que en el Continuous Delivery hago, por ejemplo, revisión de código fuente, ¿no? Tratando de buscar, por ejemplo, problemas de inyecciones en el código fuente. Entonces, si es que yo logro identificar eso, ya, entonces no pasa a la siguiente etapa, sino lo mando nuevamente al Continuous Integration, en donde los desarrolladores tienen que revisar nuevamente el código y subsanar. Okay.
Es así que, que yo en todas estas etapas de DevOps puedo introducir estos procesos de saneamiento de, digamos, o de corrección de vulnerabilidades en el desarrollo, en el, digamos, del producto de software, ¿no? Entonces, puedo incorporar automatización del código fuente, digamos, revisión del código fuente, revisión de las dependencias de software, realizar pruebas de penetración automatizadas y demás cosas. Entonces, en resumen, digamos, ¿qué sería DevSecOps? ¿No? Evidentemente es un esfuerzo en la lucha por remediar la seguridad por defecto. Es decir, asumimos que todo, digamos, lo que hacemos es seguro, pero en realidad eso no lo es así. ¿Ok? Luego, integra la seguridad a través de herramientas. Y aquí sí pongo un asterisco en realidad. ¿Ok? Porque en realidad, digamos que sí, las herramientas ayudan, pero no lo son todo, digamos, ¿de acuerdo? O sea, como siempre digo, uno puede tener la vulnerabilidad ahí en la cara, pero en realidad si uno no sabe cómo funciona la vulnerabilidad, no sabe cómo esa vulnerabilidad eh, digamos que se comporta en su forma más nativa, porque de ahí pueden, al igual como un virus muta y migra, ¿ok? Entonces, no va a ser capaz de identificar nada en realidad, ¿ok? Trata de desarrollar una cultura de seguridad como código, ¿ok? Es decir, todo implícitamente tiene que, digamos, todo el código hecho implícitamente tiene que ser seguro, ¿de acuerdo? Ahí sumamos el tema de seguridad por defecto. Promueve la habilidad cruzada, digamos, porque en realidad eso implica que tanto la gente de, como decía, la gente de operaciones y desarrollos tenga que trabajar juntos. Diversas competencias trabajando en conjunto, ¿no? Que es lo más difícil en un, digamos, de aplicar, es para aplicar no solamente de SecOps, sino también de SecOps, ¿ok? Ahora, ¿qué permite? Debería facilitar la gestión del desarrollo rápido a gran escala, es decir, la parte de seguridad no tiene que ser necesariamente un impedimento para que las cosas salgan a producción. Y eso también es un desafío, ¿no? Implementaciones seguras, escalando el proceso mucho más fluido, hablamos de lo mismo, desarrollo rápido y ayuda a crear un entorno seguro por defecto. Es decir, ya sabemos que si pasa los pipelines o los procesos del continuous integration, continuous delivery, digamos, infraestructura como código, si pasa por todas esas etapas, entonces estamos hablando de que el código, digamos, ha sido revisado a nivel de seguridad. ¿Ok? Entonces, DevSecOps trata de atacar un nuevo modelo de amenazas en la parte de DevOps. ¿Ok? Entonces, en el Continuous Integration, por ejemplo, trata de revisar los errores de información sensible, como usuarios de base de datos, contraseñas de texto plan, etcétera. ¿De acuerdo? Que muchas veces se suben a los repositorios de Git y ahí es donde generan flechas de seguridad. De cara al Continuous Delivery, digamos que lo que trata de revisar son vulnerabilidades como SQL Injection, XSS, revisar las dependencias de software vulnerable, muchas veces cosas vamos, WordPress, para ser más exactos, están bastante bien seguras, pero o son bastante bien hechas, pero en realidad el problema es cuando utilizamos dependencias, ¿no? Dependencias de otras, de otras empresas que hayan, o de otros desarrolladores que son ajenas al core de, por ejemplo, WordPress, y ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Vulnerabilidades en los contenedores, ¿ok? Porque los contenedores como Docker, bueno, en Kubernetes se llaman contenedores, se llaman pods, ¿ok? Pero también existe esos problemas. Si cumple un mínimo estándar de configuración, ¿ok? Y en el monitoreo continuo, supervisar de manera permanente las aplicaciones antiataques, ¿ok? Es decir, que las aplicaciones están atacadas, están siendo atacadas y que no exista, digamos, una herramienta proactiva que no solamente detecte, sino que proactivamente bloquee estos ataques. Entonces, ¿cómo lo implementamos? Acá hay una serie de terminologías, ¿de acuerdo? Que vamos a tratar, digamos, de abordarlas, ¿ok?
Por ejemplo, Precoming Hooks, que es el mecanismo del sistema de control de versiones que permite ejecutar acciones junto antes de que la confirmación, de que se dé la configuración hacia el repositorio. Es decir, antes que se pueda hacer push al repositorio, que pueda ser evaluado ese código antes que suba a la nube, por ejemplo. ¿Ok? Manejo de secretos o gestión de credenciales permite que las contraseñas, claves, APIs, tokens sean revisadas para su uso en aplicaciones y servicios y que no sean de alguna manera información vulnerable, ¿no? Static Application Security Testing o SAS, que digamos son revisiones de seguridad, digamos, en las aplicaciones de manera estática, de acuerdo, o sea, disculpe la traducción, pero más fácil de entender en inglés, que se realizan para proteger el software mediante la revisión del código fuente para identificar las fuentes de vulnerabilidad. Es decir, busco vulnerabilidades a nivel del código. ¿Ok? Entonces es bastante importante eso. Análisis de composición del software para identificar vulnerabilidades en código abierto, escanear dependencias de código abierto en busca de vulnerabilidades conocidas, como hace un momento le decía. Digamos, tenemos cosas como WordPress que son bastante seguras en el core, pero el problema es cuando utilizamos plugins de terceros. Evaluación de, digamos, dinámica de aplicaciones, ¿ok? Que, digamos que es la parte donde se comunica una aplicación web a través del frontend web para identificar posibles vulnerabilidades. Es decir, ya la aplicación web ejecutada, ¿no? Entonces, hacer revisiones de cara a ello, ¿no? Esto es bastante complejo porque, ¿cómo se llama? O sea, es decir, tengo que contener un entorno tan potente o tan dinámico que pueda ejecutar la aplicación y luego alguna herramienta podría, digamos, hacer esas revisiones. Compliance as code, cumplimiento de auditoría interna, PMO, seguridad de la información y todos los estándares como PCI DSS, por ejemplo, ¿no? Assessment de vulnerabilidades, evalúa si el sistema es susceptible a vulnerabilidades conocidas y se asigna niveles de gravedad de vulnerabilidad y se recomiendan soluciones. Y escaneo de contenedores, que escaneo de las imágenes para verificar vulnerabilidades conocidas en sistemas operativos y paquetes. Okay, entonces tengo todos esos componentes. Ahora, ¿cómo implementarlos, no? O sea, digamos que no hay una receta, digamos, puntual para implementar todas estas partes o elementos de seguridad dentro de una metodología de DevOps, pero de alguna forma podría yo, digamos, de alguna manera dividirlo así, ¿no? En el Continuous Integration, Precoming Hooks, Secrets Management, el Continuous Delivery, evaluación estática de las aplicaciones, evaluación de dependencias, evaluación dinámica, ¿de acuerdo? Porque acá es donde prácticamente se crea o se despliega o se compila el código. En la infraestructura como código donde se crean los contenedores, eso normalmente esto está asociado con contenedores, ¿de acuerdo? Con contenedores de tipo Docker o con pods de tipo Kubernetes, ¿ok? Entonces, cuando se crean estos contenedores, revisar, digamos que si estos contenedores, hacer el escaneo de los contenedores, si están correctamente configurados, ¿ok? Y en el monitoreo continuo, el logueo, monitoreo y alertas, ¿no? O sea, eso de plano que muy pocas empresas de alguna manera lo implementan. Entonces, de cara ya a algo más operativo, ¿no? Este sería, digamos, un ejemplo, ¿no? En donde tenemos los desarrolladores haciendo, digamos, acá tendría que incluir la parte de Precoming Hooks, acá en la parte de Jeep, el Secret Management, cuando trabajo, digamos, en el Continuous Delivery con Jenkins, por ejemplo, hacer análisis estático y dinámico, cuando se crean los contenedores en la parte de infraestructura como código, hacer escaneo de vulnerabilidades, hacer escaneo de contenedores, etcétera, ¿no? Sería, digamos, que un ejemplo un poco más ya orientado a herramientas. En realidad las herramientas, como yo siempre digo, son lo de menos, porque hay
muchas y muy variadas, ¿ok? Digamos que a veces a mí cuando me daban de, Juan, digamos, esta herramienta, de herramienta, de verdad que en realidad más que la herramienta es el objetivo que persigue, ¿no? Eso sería lo más importante, ¿ok? Porque en realidad, si a la larga tienes dos herramientas y ambas dos persiguen lo mismo, entonces ya habría que evaluar dos aspectos, ¿no? Como eficiencia, integración, facilidad de uso y demás. Pero al final lo más importante es el objetivo que persigue. ¿De acuerdo? Entonces, de cara a eso hay muchas herramientas que se pueden incorporar. De hecho, que nosotros vamos a ver en las demos un par de estas, ¿ok? Pero, digamos, tenemos aquí cosas como, digamos, tanto en software libre como en software propietario, ¿de acuerdo? ¿Ok? Acá, digamos, un poquito más disgregado en la parte de, digamos, en la parte de desarrollo, por ejemplo, vamos, Talismán es una que, digamos, es bastante utilizada, que vamos a tener una demo de eso. En la parte de verificación de dependencias, por ejemplo, dependency check, en la parte de análisis SAS, en grep, en la parte dinámica, por ejemplo, WhatsApp, para gestión de vulnerabilidades ArchISec, ¿no? Para la parte de escaneo de infraestructura como cónico, OpenBAS, por ejemplo, podría ser tranquilamente otra, etcétera, etcétera. Ahora, desafíos. ¿Qué implica esto, no? Entonces, DevSecOps implica, digamos, necesariamente si DevOps implica, digamos, un cierto grado de automatización, ¿ok? DevSecOps es mucho más, ¿no? También implica cambios culturales, ¿ok? Porque digamos que ahí el tema de trabajar en equipo no necesariamente, digamos que es una práctica que la mayoría en un equipo de TI, perdón, les guste, ¿ok? Integrar herramientas de seguridad en un flujo, ¿ok? Un flujo de DevOps. Esto puede ser muy duro, ¿de acuerdo? Porque en realidad, si es que tengo un equipo que es muy bueno para la parte de operaciones, es muy bueno para la parte de desarrollo, y no necesariamente bueno para la parte de seguridad, y eso no es un pecado, ¿no? En realidad, ¿ok? Puede pasar, entonces ahí tengo que decidir qué es lo que hago, ¿ok? O se invierte en capacitación para que tanto la gente de operaciones como la gente de desarrollo conozca más de seguridad y sea capaz de que todas esas herramientas de seguridad que arrojan reportes tengan esta capacidad de analizar y corregir, ¿no? Porque muy bonito, ya tengo todo mi pipeline con, digamos, un montón de herramientas de escaneo y demás cosas de vulnerabilidades, pero si yo no las sé interpretar, no las sé corregir, entonces, de nada sirve toda esa inversión. Entonces ya es una decisión, ¿no? O sea, si es que como vuelvo a repetir, capacito a gente en tema, digamos, a mi equipo en temas de seguridad o contrato a un equipo especialista, ya sea interno o externo, para que esos reportes que se arrojan de las herramientas puedan ser revisados, entendidos y luego trabajar en conjunto con la gente de ya sea de desarrollo, de operaciones para corregirlos. ¿De acuerdo? O sea, es un desafío bastante grande. Y esto implica cambios culturales, ¿no? O sea, definitivamente, cambios culturales. En la mayor brecha, digamos, o mayor problema que se puede generar acá es el tema de poder cambiar ese chip en donde todos tienen que colaborar, ¿no? Ahora, vamos a ver, para que todo no quede en teoría, vamos a ver un poco de demos, ¿ok? Primero, ¿se acuerdan que vimos acá Precommon Hooks para acá, ¿no? En donde acá tengo, digamos, el desarrollador y este proceso de seguridad, acá lo tenemos. ¿Ok? ¿Qué es lo que implica esto, no? ¿Cuál es, digamos, qué problemática trata de atacar esto? ¿Ok? Información sensible como las claves de acceso. ¿Ok? Tokens de acceso, llaves, SSH, y que a menudo son erróneamente filtradas a los repositorios de JIT. ¿Ok? Es decir, el desarrollador, digamos, sube, digamos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces,
La incorporación de precoming hooks ayuda a los desarrolladores para evitar la incorrecta publicación de ese tipo de información en los repositorios compartidos, ¿no? Porque las vulnerabilidades no solamente vienen del lado externo, también vienen muchas veces del lado interno, ¿no? Es decir, gente que accede a los repositorios y que no necesariamente tienen el nivel de permisos para ver ello. ¿Okay? Entonces, para esto vamos a ver esta herramienta que se llama Talismán, que su trabajo es garantizar que los secretos potenciales o la información confidencial no salga de la estación de trabajo del desarrollador. ¿Ok? Como posibles llaves SSH, tokens, claves privadas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Acá tienen, digamos, también el GitHub del proyecto. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a ver es, en general, cómo trabaja esto, para que no nos mareemos con la demo, ¿no? Se configura un repositorio de Git, ¿de acuerdo? Es decir, digamos, los desarrolladores configuran el repositorio de Git en donde van subiendo las versiones del software. Luego es instalando en la máquina de desarrollo, ¿ok? Ya sea un Linux o ya sea un Windows, es lo mismo. Y luego es integrarlo dentro del Continuous Integration. ¿Ok? Entonces, eso es un poco a grandes rasgos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poco, digamos, el tema de la demo. Ya, vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo tengo mi repositorio. ¿De acuerdo? Este es mi repositorio de Git. ¿Ok? Entonces, digamos que clono, digamos, el repositorio. En este caso estoy clonando un repositorio de software que es DBA, que es un software bastante conocido, que es un desarrollo en web, ¿okay? Que PHP con MySQL. Luego configuro mi repositorio de Git, ¿no? Le digo, le doy mi correo electrónico, mi usuario, ¿ok? Digamos, estoy configurando la parte de mi repositorio. Digamos, le digo, digamos, le doy el first commit y luego creo mi rama master. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ¿listo? Entonces ya agregué mi repositorio y aquí me pide mi llave y ya hice un push. ¿De acuerdo? Aquí ya hice un push. ¿Okay? Git push y generé digamos, a la rama master. ¿Ok? Entonces esto desde mi máquina sube todo el software, digamos este software que se llama DBWA, al repositorio, este repositorio de Git. ¿Ok? Entonces ya digamos que tengo mi branch, que es la rama master. ¿De acuerdo? Ahora, como ven, no hice, digamos, no se hizo mayor cosa. O sea, digamos, se subió sin problemas. Ahora, lo que voy a hacer es, es instalar Talismán. ¿Ok? En la máquina. Entonces, instalo las dependencias. Necesito, digamos, digamos unas dependencias de PER, como ven acá. Listo, ya tengo, digamos, instalado PER, que es la dependencia que necesita. Y luego hago una copia del repositorio de Git. Le doy permiso de ejecución al instalador de Talismán y lo ejecuto. ¿Listo? Me dice dónde va a guardar las variables. ¿Okay? Luego me dice dónde va a ser el archivo de excepciones. Eso también va a ser muy importante. Luego me dice dónde va a estar los templates. Y finalmente, dónde va a estar el repositorio. ¿Ok? Entonces yo le digo que
está esto en mi ruta root slash dbwa. ¿Ok? Ahí es donde guardo mi código fuente. ¿Ok? Entonces, de esa forma termino de instalar. ¿De acuerdo? Ahora lo que voy a crear es un archivo adrede, ¿de acuerdo? Donde voy a poner tokens, ¿de acuerdo? Claves de acceso, por ejemplo, digamos lo que sería, por ejemplo, de Amazon. ¿Ok? Digamos que estoy trabajando con Amazon y estoy poniendo ahí los secretos. Entonces agrego el archivo secretos y ahora trato de hacer nuevamente un push, ¿no? Un commit en este caso. ¿Ok? Y me dice que acá ya me está sacando error, me dice que hay un error en el archivo secreto y acá está detectando que ahí están los tokens, las llaves de digamos, de las APIs, qué sé yo. ¿De acuerdo? Y no me deja sacar, digamos, no me deja hacer el commit hacia el repositorio. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, eventualmente, si es que yo quisiera, digamos que aún así subir esto, entonces tengo aquí una excepción, puede crear una excepción, donde dice acá filing not in config, creo el archivo .talisman.rc y pego digamos, el código del file ignore commit. ¿Ok? Acá está, digamos, el archivo y el checksum. Y ahora vuelvo trato nuevamente de hacer el commit. ¿No? Y ya, efectivamente, se hizo, digamos que ya subió digamos, el nuevo archivo al repositorio. ¿De acuerdo? Evidentemente esto no, digamos, no es ideal, ¿no? La idea es identificar, la intención de mostrar eso es que la herramienta también te permite dentro del proceso tener algún tipo de excepción, pero digamos lo ideal es que una vez detectado esto en el código, yo trate de alguna forma encontrar algún tipo de artificio, ya sea encodeando, ya sea cambiando el flujo de los procesos, para que no pueda subir este tipo de cosas, estos archivos en texto plano, ¿no? Entonces, eso es un poco esta parte de Precoming Hooks y cómo que se aplicaría dentro del proceso de DevOps. Entonces, ahora, no solamente hay Talismán, ¿de acuerdo? O sea, hay muchas alternativas. GitHub, Crash, Detect Secret, GitHub, GitSecret. O sea, hay muchos. Como le digo, al final no es la herramienta, ¿de acuerdo? Es digamos que en el proceso, qué cosa yo implemento para cumplir el objetivo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un poco de pruebas de análisis estático de código fuente o en este caso SAS. ¿De acuerdo? Digamos que ¿cuál sería el alcance de la parte de SAS dentro de un proceso de DevSecOps? Pruebas de seguridad de caja blanca con herramientas automatizadas. Busca de vulnerabilidades en el código como SQL Injection, XSS, bibliotecas inseguras, etc. ¿Ok? Entonces la problemática es herramientas configuradas por defecto, configuración de revisión genérica, es necesario revisión manual para gestionar los falsos positivos. O sea, evidentemente, esta parte me va a generar un reporte, pero alguien tiene que leer ese reporte, interpretarlo y ver si es que son falsos positivos, ¿ok? Porque no, las herramientas no, digamos, no son perfectas, ¿no? O sea, generan muchos falsos positivos que hay que luego revisar y por eso necesito la gente idónea para eso. Hay que ver si el mismo desarrollador lo puede hacer o ya alguien un poco más orientado a la parte de seguridad. Entonces, para esto vamos a utilizar SonarQube, ¿okay? Que permite realizar un análisis estático del código, lo que hace es identificar los puntos susceptibles de mejora como detección de código duplicado, falla de pruebas unitarias, falta de comentarios, no adecuación de estándares o convenciones de código, o vulnerabilidades conocidas de seguridad. O sea, todo eso es en SonarQube, no es la única herramienta, pero vamos a utilizar. Entonces vamos a ver, digamos, la demo.
¿De acuerdo? Entonces, acá te tengo un archivo de Docker Compose que lo que va a crear, ¿qué cosa es? Me va a crear el contenedor de Jenkins, miren, esto es un contenedor de Docker, ¿no? En donde en realidad me va a crear dos contenedores. Acá hay service, en donde dice services, dice Jenkins y también dice acá SonarQube. Entonces en Jenkins me lo va a publicar en el puerto 8080 y va a crear los volúmenes de disco en el disco duro, en la parte de, en el Jenkins host del directorio actual. ¿Okay? Luego tenemos el contenedor de SonarQube que va a trabajar con la versión LTS, me va a publicar SonarQube en el puerto 9000 y este es, digamos, el usuario por defecto que va a tener. ¿De acuerdo? Entonces, esto al ejecutarlo, bueno, entonces grabo, entonces lo que voy a hacer es ejecutarlo para que cree, ¿de acuerdo?, esos dos contenedores. ¿De acuerdo? Entonces, con Docker Compose App lo que hago es que empiezan a crear los contenedores y ya tengo los contenedores creados. Entonces ahí entro, digamos, a dirección IP, el puerto de publicación y ahí lo que debería tener ya es, en el puerto 8080, ¿qué cosa? Jenkins, ¿no? Que es, digamos, que una herramienta de continuous delivery. Que vamos a ver un poquito. Ahí está. ¿Listo? Entonces, me logueo. Entonces, y ahora lo que hago es, vamos a configurar la parte de, para que se integre Jenkins con SonarQube, porque SonarQube es otro contenedor, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle en dónde, en qué dirección IP está, digamos, que la parte de SonarQube. Entonces, acá, lo bueno de Jenkins es que tiene una integración bárbara con un montón de herramientas, ¿de acuerdo? O sea, eso nadie la puede quitar a Jenkins. Entonces aquí le digo que está sobre, digamos, la dirección IP en el puerto 9000. ¿Se acuerdan que les dije que en el puerto 9000? Entonces le digo. Ahora, Juan, entonces el contenedor de SonarQube no necesariamente tiene que estar en la misma máquina. No, en realidad no necesariamente tiene que estar en la misma máquina. ¿Okay? Entonces, digamos, ahí lo grabo. Y ahora lo que hago es crear una nueva tarea, un nuevo job. ¿Okay? Entonces esto lo voy a poner, proyecto DevOps SaaS, proyecto de BBVA, es un proyecto de estilo libre. Y aquí le digo primero de dónde va a extraer el código fuente de la aplicación. Ah, ya. Entonces, como esto se integra con Git, entonces le doy el repositorio. Juan, ¿pero puede ser un repositorio privado? Sí, también puede ser un repositorio privado, pero tendré que pasarle también las credenciales o la llave para que se pueda conectar a eso. En este caso es un contenedor público, es el mismo de BBVA que utilizamos en el caso anterior. ¿Okay? Luego, en ejecutar, le decimos que una vez que descargue, lo que haga es ejecutar el escáner de SonarQube, porque ya lo tengo previamente configurado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí le voy a decir que ejecute el escáner de SonarQube y tengo que pasarle parametrización, ¿de acuerdo? ¿Qué le tengo que pasar en parametrización? El nombre del proyecto, el key identificación a través de SonarQube, qué versión
digamos, de revisión voy a querer, en qué directorio va a alojarlo, qué tipo de proyecto, en este caso PHP, el encoding y el usuario y contraseña. ¿De acuerdo? Porque textualmente lo que hace Jenkins es enviarle, autentificarse con Personal Cube y luego le envía toda la parte de del código fuente. Y ahora le doy construir ahora. ¿De acuerdo? Entonces la tarea se va ejecutando. Le doy, digamos, la parte de la salida de consola para ver un poco. Entonces es lo que hace descargarse el código fuente de JIT y luego le dice, Jenkins le dice al SonarQube, oye SonarQube, empieza a analizar esto. SonarQube, digamos que responde a esa solicitud y empieza a realizar el análisis. ¿De acuerdo? Y finalmente me dice que todo está satisfactorio y el análisis lo tengo ahí en esas URLs, cuánto tiempo se demoró y cuánta memoria RAM al final consumió. Y la idea es que yo simplemente le haga clic en el enlace y luego me lleve automáticamente a la parte de SonarQube. ¿De acuerdo? Y ahí está el proyecto, las vulnerabilidades, o sea, cuántos bugs ha detectado, vulnerabilidades y demás cosas que yo luego, ya sea el equipo de desarrollo, el equipo de operaciones o un equipo especializado de seguridad tendría que, o penetration testing tendría que revisarlo para ver si es que son falsos positivos o en verdad son vulnerabilidades que se tienen que corregir a nivel de código. ¿De acuerdo? Entonces, entonces es, digamos que la ventaja un poco de Jenkins, no es que yo sea Jenkins lover, pero el tema es que tienen una fácil integración con plugins de integración con muchas herramientas. ¿De acuerdo? Entonces, ya para finalizar, alternativas hay muchas en realidad, aparte de SonarQube, y ya ahí va a depender del lenguaje, porque si es análisis de código fuente, ya va a depender de en qué lenguaje estoy programando para ver si es que la herramienta que voy a utilizar cumple, digamos, o tiene capacidad de revisión. ¿Ok? Entonces, de cara a las conclusiones, el área de desarrollo necesita pensar más allá del desarrollo. ¿Ok? De nada sirve tener muchas herramientas desde el pipeline si no se pueden interpretar y corregir vulnerabilidades encontradas. ¿De acuerdo? Porque nada sirve tener todas las herramientas del mundo si nadie sabe revisar vulnerabilidades. ¿Ok? Necesitamos desarrolladores con conocimiento de vulnerabilidades para corregir directamente las vulnerabilidades. Sí, ¿de acuerdo? Se necesita ello, de lo contrario, incorporar dentro de los flujos a gente especializada en seguridad. Destinar la revisión de vulnerabilidad o destinar revisión de vulnerabilidades a un equipo de especialistas en pentesting o remediación inclusive. ¿Ok? Bueno, pues eso es un poco lo que les quería comentar. Estos, digamos que son mis datos de contacto. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor me escribe, yo no tengo ningún problema. Finalmente agradecer nuevamente la invitación al CIDE, ¿ok? Y nada, quedo atento si es que hubieran alguna consultas o cualquier duda. Muchísimas gracias.